de las formas de persecución o infestación diabólica en la santa vida de ese confesor y convertidor infatigable que fue San Juan María Vianney. Veamos otro testimonio, siempre en la biografía escrita por el abate Monin. En el año 1842, por tanto 13 años después de la visita del cura Vivot, llegó a Ars un penitente. Vacilaba aún en su resolución de confesarse con el santo cura. Se trataba de un antiguo militar convertido en gendarme en el departamento del Ain. Se había, como todos los demás, levantado en plena noche para esperar a la puerta de la iglesia la llegada del confesor tan famoso que todos veneraban. Mientras tardaba en llegar, el hombre dio unos pasos alrededor de la iglesia junto al presbiterio. Había sufrido recientemente aflicciones y le quedaba como una impresión a la vez de tristeza, de inquietud y de terror religioso, todo ello mal analizado en el fondo de sí mismo. La verdad cristiana lo atraía, pero a la vez le daba miedo. Quería confesarse, pero se libraba aún un tremendo combate en su espíritu alrededor de su decisión de convertirse. Fue en el transcurso de esta lucha que tantos otros han conocido, ya sea en Ars, ya sea en otra parte, que oyó súbitamente un ruido extraño que le parecía provenir de la ventana del presbiterio. Escucha una voz fuerte, aguda y estridente, escribe el abate Monin, como debe ser la de los condenados. Esa voz repite varias veces estas palabras que llegan claramente a sus oídos. Vianney, Vianney, ven pues, ven pues. Este grito infernal lo hiela de horror. Se aleja presa de una extrema agitación. En ese momento, en el gran reloj del campanario, suena la 1. Pronto aparece el señor cura con una lámpara en la mano. Encuentra al hombre todavía presa de una viva emoción, lo tranquiliza, lo conduce hasta la iglesia y antes de haberlo interrogado y de haber oído la primera palabra de su historia, lo deja atónito diciéndole estas palabras. Amigo mío, tiene usted penas. Acaba de perder a su mujer como consecuencia de un parto. Tenga confianza, Dios vendrá en su ayuda. Es menester primero poner en orden su conciencia. Pondrá usted después más fácilmente orden en sus asuntos. No traté de resistir, cuenta el gendarme. Caí de rodillas como un niño y empecé mi confesión. En mi perturbación apenas podía ligar una idea con la otra, pero el buen cura me ayudaba. Muy pronto había penetrado en el fondo de mi alma, me reveló cosas que no pudo haber conocido y que me asombraron más allá de toda expresión. No creía yo que se pudiera leer así en los corazones. A propósito de este nuevo testimonio, no está sin duda fuera de lugar subrayar que uno de los rasgos que será menester destacar en el capítulo que deseamos consagrar a la posesión demoníaca y a sus signos reveladores es justamente el del conocimiento de hechos ocultos. En nuestros capítulos, en varias ocasiones tendremos que dar ejemplos de este conocimiento de las conciencias también por parte de Satanás. ¿Qué quiere decir? No era por el demonio ciertamente que el santo cura de Ars poseía el don de leer en las almas. Lo que Satán conoce, podemos casi asegurarlo, surge de sus dones de espíritu angélico, aunque sea un ángel caído. En el abate Vianney, por el contrario, el conocimiento del secreto de las conciencias era el más admirable de los carismas, aquel por el cual conseguía los más grandes resultados para la conversión de los pecadores. La declaración del gendarme que acabamos de anotar no es más que un ejemplo entre miles. Estamos ahora en posición de rechazar las explicaciones demasiado sumarias, según las cuales se trata de atribuir los hechos diabólicos consignados aquí a los excesivos ayunos del abate Vianney o a una tendencia en él a ver lo sobrenatural en todo lo que le acontecía. Sus colegas habían empezado por ahí. Pronto hicieron marcha atrás. Habían terminado todos por rendir homenaje a su serenidad robusta y sana, al realismo tranquilo de sus relatos sobre Satanás. Efectivamente, él hablaba de todo ello sin hacerse rogar.
A menudo hasta hacía bromas al respecto. Catherine Lassagne ha anotado muchas veces lo que les decía sobre este asunto a quienes le rodeaban. Era también, lo hemos visto, una de sus réplicas al demonio. Les diré, le decía Satanás, les diré lo que haces para que se burlen de ti. Pero no dejemos de oír sobre este tema lo que pensaban sus médicos. Quienes lo han conocido dijeron todos que era un hombre dotado de un perfecto equilibrio físico y moral. Cuando interrogaron a su médico habitual, el doctor Saunier, precisamente sobre las infestaciones, y como se atrevieron a pronunciar delante de él la palabra alucinación, éste respondió categóricamente: solo tenemos una palabra que decir en lo tocante a las llamadas explicaciones psicológicas de los fenómenos de este tipo, si es que estas explicaciones puedan ser admitidas cuando se trata de informar sobre hechos rodeados de circunstancias patológicas concomitantes, que descubren su naturaleza y que en general nunca dejan de producirse: estupidez, convulsiones, signos de demencia. Se torna imposible atribuirles la misma causa cuando se hallan unidos, como en el caso del señor Vianney, al cumplimiento regularísimo de todas las funciones del organismo, a esa serenidad de ideas que le caracterizaba, a esa delicadeza de percepción, a esa seguridad de juicio y de miras, a esa plenitud de posesión de sí mismo, al mantenimiento de esa salud milagrosa que no conocía casi desfallecimiento en medio de la incesante serie de tareas que absorbieron semejante existencia. Este médico tiene razón. Los dones sobrenaturales con que Dios honró al cura de Ars se hallaban injertados en cualidades de naturaleza que la historia comprueba sin esfuerzo. Más que ningún otro sacerdote de sus diócesis, y quizá de su tiempo entero, tenía las aptitudes necesarias para ejercer con ventaja las funciones de exorcista. Su obispo, Monseñor de Vie, el que un día dijo para cerrarles la boca a ciertos críticos: no sé si el cura de Ars es instruido, pero sé que es un iluminado. Estaba tan convencido de ello que le había dado un permiso general para usar sus poderes de exorcista todas las veces que se le presentara la ocasión. Veamos ahora, cuando nos referimos a la más grande de sus tentaciones, qué es lo que queremos decir. En el gran panegírico de San Juan María Vianney que Monseñor Fourie, obispo de Velay, expuso en Nuestra Señora de París en el año del centenario 1959, las infestaciones diabólicas estaban descritas en estos términos: no me explayaré en evocar aquí los tormentos extraños que, repetidos a lo largo de 35 años, hubieran ineluctablemente paralizado el ministerio de cualquier otro sacerdote. En cuanto hubo discernido el origen diabólico de ellos, él se tranquilizó. El Señor que él servía era más fuerte que cualquier adversario. Llegó hasta regocijarse cuando los fenómenos nocturnos se hicieron particularmente aterradores. Era para él la señal que al día siguiente grandes pecadores llegarían hasta su confesionario prisioneros de la gracia. Pero el elocuente prelado añadió enseguida, indicando el rasgo más importante a su juicio de las persecuciones demoníacas en esta vida de un gran santo. Dijo el obispo: deseo señalar el juego más sutil del espíritu maligno, tratando de hundirlo en la desesperación, luego de separarlo, so pretexto de una más alta santidad, de la función de párroco que la Iglesia le había encomendado. La obsesión de la salvación de las almas que colmaba el corazón del cura de Ars iba a convertirse en la pasión santa de la cual, paradójicamente, el enemigo de todo lo bueno iba a servirse para cegarlo. Iba a encerrar al hombre de Dios en el drama íntimo más desgarrador que pueda concebirse. Al querer salvar las almas, ¿no arriesgaba él, ignorante, incapaz, de conducirlas a la perdición y de condenarse junto con ellas? Su verdadero deber no era hacerse a un lado ante un sacerdote de más valor y ocultar en el retiro la oración y la penitencia su inmensa miseria. He aquí el desgarramiento que hace presa de él. El jefe de la diócesis le ordena permanecer en su puesto, continuar en sus funciones, esa función superior a sus fuerzas